Buenas tardes a todos. Me toca a mí la última parte, pero antes quiero hacer una muy breve introducción, y es agradecer sobre todo al equipo Olimpo por la creación del club, y sobre todo porque ahora mismo no tenemos todavía una gran idea en cuanto a la formación del club, pero pensar una cosita, desde mi punto de vista diferencio dos tipos de deportes: el deporte de salud, como se ha comentado, y el deporte de élite. ¿Qué ocurre? Que el deporte de élite está manejado por un staff, un staff es un equipo que sobrelleva al deportista de élite, donde va incluido pues, el médico, el nutricionista, el psicólogo, el masajista, el fisio, etcétera, etcétera. Por tanto, ellos no solo están bien informados como deportistas de élite, sino que al mismo tiempo adquieren una enorme formación. Por tanto, lo que va a hacer el club es adaptar ese staff a lo que es el deporte de salud, es decir, acercar un staff técnico para todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso, ya no solo de información, sino también de formación. Y eso es lo más importante, sobre todo para evitar pues, todas las famosas lesiones que nos encontramos o la sobrecarga que nos vamos a encontrar. Por tanto, agradecer un poquito esa aventura, ¿no? Que va a ser un éxito. Lo segundo, me gustaría compartir la opinión que me encontré un día con Martín Fiz en Cádiz. Él venía de hacer una maratón, y retomando un poquito el ejemplo de mi compañero cuando decía ¿por qué corro? ¿No? Y yo le pregunté a Martín Fiz, ¿no? Oye, ¿y tú por qué corres? ¿No? Y me dijo algo que se me quedó grabado hasta aquel entonces. Y me dijo: yo corro porque es el único momento donde puedo experimentar el presente. Es decir, que cuando está corriendo está en el aquí y ahora. ¿Sí? Cuando uno corre no puede estar en el futuro, pues estar en el futuro está desatendiendo tu respuesta biológica, pero tampoco puede estar en el pasado, ¿sí? Porque entonces tampoco atiende a tu respuesta. Y él decía que es justo cuando se siente profundamente identificado con el concepto del presente. Y eso es una respuesta muy interesante, porque al fin y al cabo correr es estar permanentemente atento y escuchando, sobre todo, cuáles son todas tus sensaciones, ¿sí? O cargas o dolencias, etcétera, etcétera. Dicho esto, la propuesta que yo hago es un punto de vista, y es un punto de vista que comparto, pero no es el único, ¿de acuerdo? Mi forma de entender la biomecánica del cuerpo es algo diferente. Cuando alguien me viene y me pregunta, bueno, yo necesito un masaje en las piernas porque soy corredor, y yo le digo que en realidad no corre con las piernas. Hay otras partes del cuerpo que son bastante más fundamentales que las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas se van a educar prácticamente casi solas. El simple hecho del movimiento del correr ya va dando una bioinformación a las piernas en el cual ellas van a tener un mecanismo de adaptación. Adaptación en fuerza, adaptación en resistencia y adaptación en tiempo. Lo que primero tenemos que pensar es que corremos con el diafragma. Todos sabemos lo que es el diafragma, ¿verdad? Sí, este músculo que tenemos aquí. Este músculo es tremendamente interesante, y sobre todo para los corredores, porque yo he tenido la experiencia en consulta de observar que hay muchos corredores que no saben respirar. Y cuando no se sabe respirar, difícilmente le podemos exigir a las piernas que corran. Y hemos podido observar que cuando el diafragma está atrofiado o está disociado, y cuando digo disociado porque muchos de nosotros nos damos cuenta que una parte del diafragma sube mucho antes que la otra, en el momento de la inhalación, ¿sí? O la parte anterior del diafragma se levanta, mientras que la parte posterior no realiza ningún movimiento costal. Por lo tanto, para nosotros, y como corredor, para los corredores, lo más importante es tener una excelente educación funcional del diafragma. Y segundo, porque tenemos que recordar lo que hemos estudiado un poquito de anatomía, y como corredores yo creo que es algo que os puede interesar, recordar que el diafragma es un músculo que se inserta a la parte posterior de la columna vertebral, a la altura de la dorsal 11-12, y a su vez se inserta en compañía de un músculo, o de dos músculos que llamamos psoas. Todo el mundo ha oído hablar de los famosos psoas, ¿verdad? Muy bien. Los psoas son los músculos flexores de la cadera, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando el diafragma produce un espasmo en su inserción, a su vez produce un espasmo sobre los tendores de inserción del psoas, con lo cual la movilidad de flexión y extensión de las rodillas se va a ver muy incapacitada, o por lo menos bastante dolorida. Y es algo que tenemos que valorar, ¿sí? Y después hay otro aspecto que se nos escapa mucho en cuanto a los corredores, ¿sí? Y es la perfecta simetría de la articulación de la mandíbula, ¿sí? Es decir, hay muchos corredores que tienen
profundo estrés mandibular. Y un profundo estrés mandibular produce una enorme sobrecarga tensional en la masa occipital. Y cuando la masa occipital se contrae por mecanismo de estrés funcional, del bursismo que se suele tener, entonces empieza a interactuar con una cosita que llamamos cadena muscular posterior. Es decir, es una cadena de músculos que se inician en la parte alta de la cabeza y terminan en la fascia plantar. Y es una cadena muscular que por su naturaleza es concéntrica, es decir, que se acorta de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Qué ocurre cuando la tensión mandibular interactúa con los músculos del cuello y a su vez estos con todo el sistema paravertebral? Pues hace que el corredor, cuando lleva un tiempo corriendo, se aplaste sobre sí mismo. Así, poco a poco se va hundiendo. ¿Sí? Se va hundiendo. Y claro, si te hundes, el volumen o la cantidad volumétrica respiratoria disminuye. El sujeto se autoasfixia permanentemente. Pues entonces, lo que nosotros hacemos es reeducar primero el diafragma, después facilitar el movimiento de elongación de la musculatura psoas y sobre todo después trabajar mucho la simetría de oclusión dental a través de unos pequeños músculos que tenemos dentro de la boca y que son músculos que están muy asociados a la tensión de estrés, a la tensión también de la propia personalidad del individuo, pero que sin embargo eso puede afectar la calidad de su carrera también. Es decir, cuando ustedes ven corredores, ya no de élite, porque ellos están entrenados, pero dentro del deporte saludable, veréis que la forma de correr es con las mandíbulas totalmente encajadas, ¿sí? Y una mandíbula encajada, para que se haga una idea, es algo que está consumiendo energía, ¿sí? Es decir, cada músculo es una bombilla que al estar encendida está consumiendo. Y esta energía que tengo aquí, oye, la podría tener aquí abajo, que es donde la necesito. Aquí no la necesito, pero aquí sí. Pero esta, ¿sí? Recordad que los pequeños músculos maseteros tienen una similitud de potencia que un cuádriceps. Es decir, hay tanta fuerza en una mandíbula como en un cuádriceps. Por lo tanto, es algo que sí tenemos que valorar, ¿sí? Yo he tenido un corredor que su problema es que tenía una mala oclusión, ¿sí? una carga mandibular lateralizada, ¿sí? Empezaba a tener graves problemas de clavícula. La clavícula afectaba el pulmón afectaba el diafragma afectaba incluso a la musculatura psoas, y así sucesivamente. Y entonces eso presentaba lo que llamamos un cuadro de falsa pierna corta. Es decir, el sujeto, por esa reacción en cadena de tensiones, iba cojeando o corría con una simetría. ¿Qué hace la medicina clásica? Pues muy sencillo, pone una plantilla. Pero es que la plantilla no es la causa. La causa no estaba por un acortamiento de hueso, estaba por tensión muscular. Y ante una tensión muscular no podemos colocar una plantilla, porque el músculo es una entidad muy viva. Un día es capaz de alargarse y otro día es capaz de contraerse. Es algo que tenemos que valorar en ese sentido. Un amigo mío, es un profesor mío de la Universidad Francesa de Osteopatía, me decía, de 10 plantillas que se colocan, 2 son vitales, 3 relativas, 5 inútiles. ¿Sí? Porque simplemente con observar dónde el eslabón de la cadena muscular está sometido a un mayor estrés. Esto es como la cadena de una bicicleta. Si hay un eslabón que es débil, toda la cadena se debilita. Si hay un eslabón que es excesivamente hipertónico, toda la cadena se vuelve hipertónica. Pues algo que tenemos que valorar, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo actuamos nosotros en un síndrome de sobrecarga precompetición? Pues no es lo mismo dar un masaje de precompetición que dar un masaje de postcompetición. La intención es totalmente diferente, ¿sí? Es decir, si yo doy un masaje de precompetición y someto al músculo a enormes vaciados sanguíneos y linfáticos, lo que voy a perder es una calidad bioeléctrica del músculo. Voy a dejar el músculo excesivamente flácido, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es que en un masaje de precompetición darle información al músculo para que se pueda relajar, pero sin perder su tonicidad. ¿Y cómo conseguimos eso? Muy simple. Es decir, interpretar que el masaje precompetición ha de ser transversal a las fibras musculares. ¿Por qué transversal? Porque si trabajamos con la musculatura transversal, estamos dando información a la placa motora del músculo.
Todos saben que cada músculo tiene una pequeña placa motora, digamos que es el conducto eléctrico neurológico, que baja del cerebro, la placa se induce dentro de la fibra del músculo, y es lo que impulsa la cantidad de corriente eléctrica que va mandando para que éste se vaya contrayendo. ¿Sí? Entonces, al separar los paquetes fibrilares a través del masaje, estimulamos la motivación y la excitación de esa placa motora para que esté permanentemente activa. Por tanto, el sujeto se va a sentir relajado, pero tonificado. Diferente es cuando después el masaje post-competición. El masaje post-competición sí necesita de un vaciado láctico. ¿Sí? Y el vaciado láctico, entonces lo que hacemos es que lo sometemos a un masaje longitudinal fibrilar. Es decir, vaciamos el músculo en toda su longitud. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las mismas leyes gravitacionales del sistema circulatorio y del sistema linfático, que son los que van a reabsorber todo el metabolismo residual de esa musculatura después de una sobrecarga. Por lo tanto, la intencionalidad es muy diferente. ¿Sí? Si confundimos la intencionalidad, podemos dejar al sujeto que durante 15 o 20 minutos de su inicio de carrera las piernas estén atontadas, dormidas. ¿Sí? O si lo confundimos en un post-competición, así ya que viene ya excesivamente tonificado y lo tonificamos aún más, lo que vamos a procurar, o lo que nos vamos a encontrar, es una musculatura que incluso puede llegar a extremos de lesión o de microlesión fibrilar. Entonces tenemos que tener una cierta prudencia en ese sentido. Por lo tanto, tipología de masaje, fundamental, tipología de biotipo, de morfotipo de cadena muscular, reeducación del sistema respiratorio, fundamental. Recordar, la respiración, el diafragma, es el único músculo que es capaz de transformar una energía respiratoria en energía biomecánica. El diafragma absorbe la información de la respiración y la transforma a través de la pelvis en energía biomecánica. Si esa bomba diafragmática deja de funcionar, nos vamos a encontrar con un sujeto que a los 5 o 6 kilómetros se hunde, se hunde. Y después vamos a intentar hacer estiramientos excéntricos, es decir, la cabeza va a estirarse hacia arriba y la fascia plantar hacia abajo. Vamos a conseguir que esa cadena muscular de nuevo nos coloque en estado gravitacional. Y cuando el sujeto está en estado gravitacional, sabe respirar y con todo lo que han dicho mis compañeros, se nutren bien, ¿sí? Y al mismo tiempo se hidratan muy bien. Recordar, la hidratación para mí es casi más importante que la alimentación. ¿Sí? Un músculo deshidratado es un músculo que poco a poco se va calcificando. Es decir, no el músculo, sino sus tendones. Sus tendones. Y cuando el tendón se tiende a calcificar, entonces el esfuerzo que hace es capaz el tendón de arrancar el periósteo del hueso. Es decir, es capaz de desgarrar la propia inserción del músculo. Entonces, es algo que tenemos que valorar. Una buena hidratación es igual a una buena elasticidad. Sin hidratación hay pérdida de elasticidad. Esos son un poquito los conceptos que queremos dar en el club cuando se forme, es decir, de dar más información acerca de cómo hacemos o diferenciar diferentes etapas y pruebas dentro de la fase de entrenamiento, la competición y post-competición. El método de trabajo es enorme. Y también, sin olvidar, educar de nuevo la mandíbula. La mandíbula. Y ya se la apuran, inclusive para los corredores, ya no tanto de deporte popular, sino los que se acercan más a deporte de élite, tienen que tener también una excelente simetría ocular. Si tienen que tener buena información de referencia que le entran por los ojos. Es decir, si tenemos un ojo que es más tónico y otro más vago, la información que le entra por los ojos va a estar distorsionada y la adaptación de su esqueleto se va a realizar en base a la inhibición del músculo, en este caso del ojo vago. Eso es muy importante tener en cuenta. Es decir, el cuerpo es el vehículo, el instrumento por el cual ellos les van a permitir llegar al límite insospechado. Pero para eso tienen que estar perfectamente afinados, igual que un piano. En el piano, ¿cuál es la tecla más importante? Ninguna, todas son importantes. Se corre con el cuerpo, es más, se corre con el alma. ¿Sí? No solo con el cuerpo, sino también con el alma. Pero para eso, todo tiene que estar en una perfecta y sincronía funcional. Si no, en algún sitio nos encontraremos algún tipo de patología o de lesión. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.